Bien, pues vamos a empezar ya, sin más preámbulos, a analizar rapidito, y a traducir la Guerra de las Galias. Empezamos por el principio, por el famoso principio que dice Gallia est omnis divisa in partes tres, ¿no? Entonces, la Galia, sujeto. Ahora, esto lo podemos entender como que es el verbo, luego esto es el predicativo del sujeto, divisa, y esto lo podemos entender, o sea, porque esto se traduce como la Galia está toda dividida en tres partes. Entonces, esto lo podemos entender como una especie de complemento circunstancial de lugar a donde, ¿no? Porque tú cuando divides haces así, ¿no? Entonces, pues, ese lugar a donde, ¿no? Entonces, en la Galia está toda dividida. Esto lo podemos entender como simplemente un participio concertado con el sujeto, ¿vale? Luego también lo podemos entender como que esto con esto forma un verbo en voz pasiva, pero bueno, si estamos traduciendo la Galia está dividida, pues bueno, lo podemos entender así, ¿no? La Galia está toda dividida en tres partes. Y ahora empieza aquí una oración de relativo. Ahora va a hablar de cada una de esas tres partes, ¿vale? Que llega, bueno, hasta aquí, ¿no? Dice, bueno, ahora esto se va también a ir cortando un poquito entre medio, ¿no? De las cuales, esto es un genitivo partitivo, tres partes de las cuales una la habitan los belgas, ¿vale? De todas estas tres partes, una la habitan los belgas, la otra los aquitanos, la tercera. Entonces tenemos un objeto directo, otro objeto directo, otro objeto directo, y aquí tenemos qui, sujeto, los que en su lengua, el complemento circunstancial de instrumento podemos poner, en los que en la lengua de ellos mismos, es decir, en su propia lengua, se llaman celtas. Entonces esto lo pondríamos como predicativo del sujeto. Predicativo del sujeto. Se llaman celtas en la nuestra, es decir, en su lengua se llaman celtas a sí mismos. En la nuestra, en latín, entonces, instrumento, se llaman galos. Vale, entonces, esto llega hasta aquí, los que en su misma lengua se llaman, bueno, llega hasta aquí, ¿vale? Bien, entonces la Galia está toda dividida en tres partes, de las cuales una la habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera la habitan, ¿se entiende, no? La habitan los que en su propia lengua se llaman celtas, en la nuestra galos, ¿vale? Y bueno, esta vemos que no lo he puesto, ¿vale? Esta es una oración de relativo, pero es una oración de relativo sustantivada. Entonces tiene su propia función sintáctica, aparte de ser oración de relativo, que es el sujeto, ¿vale? Porque este es el sujeto. Una parte la habitan los belgas, otra parte los aquitanos, otra parte los celtas, los que en su propia lengua celtas, en la nuestra, ¿no? Vale. Y omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Entonces tenemos aquí este verbo y omnes, sujeto. Todos estos difieren entre sí. Entonces esto lo podemos poner, bueno, este entre sí no vamos a poner que sea un complemento de lugar, ¿vale? Esto es simplemente una marca de, ¿cómo se dice? De reflexividad, no, lo otro, ahora no me sale, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Lingua institutis legibus. Entonces esto lo podemos entender como ablativo de limitación. Es decir, difieren, pero no difieren en todo, en absolutamente todo, sino que la diferencia se limita a la lengua, sus instituciones y sus leyes, ¿vale? Y entre sí. Ahora no me sale, ¿no? Pero bueno, ya me llegará. Gallos ab aquitanis garumna flumen, a belgis matrona et sequana divitit. Entonces tenemos aquí. El río Garumna, este es el sujeto,
Por supuesto, podría ser, bueno, uno es el sujeto y otro es la posición del sujeto, pero bueno. Esto es el objeto directo, esto es complemento circunstancial del lugar de donde. A belgis, lo mismo, de donde, matronat, sequana, sujeto. Entonces, el río Garuna, o Garona, será en español, habría que mirarlo, ¿vale? El río Garona divide a los galos de los aquitanos. Y el río Matrona y Sequana divide a los galos de los belgas. Se entiende todo eso, ¿no? No repite absolutamente todo, se va sobreentendiendo según lo que ya se ha dicho, ¿no? Orum omnium fortissimi sunt belgae, es decir, de todos estos, tenemos otra vez un genitivo partitivo, de todos estos, los más fuertes, tenemos aquí un superlativo, y vemos que este genitivo partitivo es el que hace de comparación del superlativo, ¿vale? Los más valientes de todos estos son los belgas. Propterea quod acultu atque humanitate provincia longissime absunt. Entonces, propterea quod, todo esto realmente es, bueno, esto empieza aquí una oración subordinada, circunstancial, causal, ¿no? Es decir, va a explicar por qué son los más valientes de todos. Llega hasta aquí. Bueno, hasta aquí no, posiblemente, que lógicamente no me cabía todo, ¿no? Esto luego sigue un poquito más abajo. Pero sí, creo que sí, creo que llega hasta aquí. No me acuerdo exactamente, pero creo que llega hasta aquí, ¿no? Propterea quod, todo esto funciona como nexo, ¿no? Causal, y ya está. Entonces, de todos estos, los más valientes son los belgas porque absunt, distan, o longissime absunt, es decir, son los que más distan, son los que están más lejos a cultu atque humanitate provincia, es decir, complemento circunstancial del lugar de donde, ¿no? Porque son los que están más lejos, esto es simplemente un adverbio, ¿vale? Son los que están más lejos de, vamos a decir así, de la cultura y del refinamiento de la provincia, es decir, de la provincia de la Galia romana, ¿vale? Es decir, que no están romanizados, básicamente, es lo que está diciendo. Y minimeque ad eos mercatores saepe commeant, commeant, entonces, y literalmente sería algo así como, y lo más mínimo ad eos, complemento circunstancial del lugar a donde, es decir, y prácticamente, esto va mínime saepe, saepe es a menudo, entonces, en absoluto a menudo, es decir, muy poco, ¿no? Y a ellos, mercatores, sujeto, estamos hablando de los belgas, ¿no? Los belgas son los más valientes porque están alejados de la romanización, no sé qué, de todo eso, y tampoco, y lo menos frecuente posible, commeant, es decir, acuden a ellos los mercaderes. Y ea quae ad effeminandos animos pertinent important. Entonces, bueno, esto sería así. Esto sería, bueno, se entiende que esto va así, ¿no? Para marcar que esto es así. Y esto sería algo así como EA, que es el objeto directo de este important. Y luego aquí tenemos sujeto. Esto es una oración de relativo. Ad effeminandos animos pertinents. Entonces esto, vemos que tenemos un gerundivo, entonces no tenemos que saber el gerundivo, con ad, que esto normalmente es simplemente complemento circunstancial de finalidad y ya está, ¿no? Entonces, vamos a traducir desde aquí para que entendamos todo lo que ha pasado aquí. De todos estos, los más valientes son los belgas, porque son los que más lejos están de la cultura y del refinamiento de la provincia, y porque
muy poco acuden a ellos los mercaderes y, bueno, literalmente, y les importan, es decir, importar de importar, exportar, ¿no? Y simplemente, y les llevan esas cosas que pertinent, que sirven para feminar a la mentalidad, podemos traducir, ¿no? Es decir, como no van los mercaderes, lo que quiere decir es, como no van los mercaderes y como van muy poco, entonces les llevan muy poco todas esas cosas que sirven para afeminarse, ¿no? La mentalidad esta, ¿no? Entonces, si no tienes cosas lujosas, cosas de pitiminí, pues no te afeminas y entonces eres de los más valientes, ¿no? Es lo que está diciendo básicamente. Vale, entonces vamos a borrar y continuamos. Entonces continuamos, la pantalla anterior había terminado en coma y eso es porque teníamos, son los más valientes porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces realmente ese porque, esa oración circunstancial causal termina aquí, ¿vale? Entonces, porque no van los mercaderes, etcétera, etcétera. También, proximique sunt, entonces atributo Germanis. Y ahora este Germanis es un dativo que con Proximus, es decir, próximo a los germanos, ¿no? Entonces es un dativo que realmente es un complemento del adjetivo, ¿no? Lo podemos poner simplemente así, complemento del adjetivo, es decir, es el adjetivo requerido por próximo, que va en dativo en latín, ¿no? Igual que en español decimos próximo a algo, ¿no? A los germanos, y ahora tenemos aquí una oración de relativo. Entonces, relativo, este es el sujeto, trans renum incolunt, entonces, quibuscum continenter. Vale, entonces aquí realmente lo que tenemos es una oración de relativo que termina aquí y luego tenemos otra oración de relativo inmediatamente después que termina aquí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso no es lo más frecuente, pero sí. Una oración de relativo. Entonces, qui trans renum, complemento circunstancial del lugar en donde. Quibuscum, tenemos aquí complemento circunstancial de compañía. Continenter, complemento circunstancial de modo. Bellum, objeto directo, gerunt, verbo. Entonces, y porque son los más cercanos a los germanos, los más próximos a los germanos, que viven más allá del Rin, con los que gerunt bellum, con los que hacen la guerra más frecuentemente, muy frecuentemente, ¿vale? Entonces vemos que, y nos vamos quedando con esto, ¿vale? El verbo que se suele decir, que en español decimos hacer la guerra, pues en latín normalmente es bellum gerunt, ¿vale? Bueno, el verbo gero, ¿no? Bien. Qua de causa el vetii quoque reliquos gallos virtute praecedunt. Entonces, qua de causa, tenemos aquí lo que en la gramática llamamos un falso relativo, ¿vale? O relativo de unión. Entonces, es decir, un relativo que vemos que está justo detrás de puntuación fuerte. Entonces, en principio no puede ser un relativo si está detrás de puntuación fuerte. Entonces, por eso, falso relativo o relativo de unión, que lo traducimos directamente por un demostrativo, ¿vale? Entonces, qua de causa el veti, sujeto, quoque reliquos gallos virtute praecedunt. Entonces, podemos traducir por esta causa los helvecios también a los restantes galos, objeto directo, y esto es un ablativo, otro ablativo de limitación. ¿Vale? Entonces, sí, bueno, esto lo podemos poner directamente como complemento circunstancial de causa. ¿Vale? Muchas veces los complementos circunstanciales no os preocupéis muchísimo por exactamente qué tipo de complementos circunstanciales, ¿vale? Hay algunos que son claros y evidentes, otros que no son tan claros, ¿vale? Pero bueno. Entonces, por esta causa, los helvecios también preceden o anteceden a los demás galos en virtud. ¿Y ahora por qué causa? Pues lo que va a decir. Quod fere quotidianis proelis cum germanis contentum. Es decir, tenemos aquí una oración causal, ¿vale? Ya rápido. Causal, nexo. Fere quotidianis proelis. Entonces, este es un adverbio que modifica a quotidianis, ¿vale? Casi
cotidianos, es decir, casi todos los días contendunt, verbo, cum germanis, complemento circunstancial de compañía hostil. Entonces, cum aut suis finibus. Bueno, ahora, claro, es que ir así yendo a pelo, pues es un poco difícil ver desde dónde hasta dónde llegan las subordinadas, ¿eh? Entonces, tenemos que ir viéndolo luego. Quod fere quotidianis proelis, cum germanis contentum. Entonces, porque luchan con los germanos en batallas casi cotidianas. Entonces, este complemento, pues, complemento circunstancial de lo que sea, ¿vale? Podría ser incluso delimitación, otra vez. Bueno, lo que sea, ¿no? Cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum querunt. Entonces aquí, vale, esta causal llega hasta aquí. Y ahora tenemos aquí cum, que tenemos cum, y ojo, vemos que no es subjuntivo, entonces no es cum histórico, ¿vale? Esto es simplemente una oración temporal. Temporal, circunstancial temporal, ¿vale? Entonces, cuando, verbo, cuando o esto, bellum, bellum gerunt, objeto directo, otra vez, ¿no? Vale. Cuando o ellos. Ahora, suis finibus, yo esto lo pondría como ablativo de separación incluso. Separación directamente, ¿no? Cuando les prohíben suis finibus, cuando, o bien cuando los expulsan, los empujan a ellos de sus propias fronteras o de su propio territorio, o ellos mismos in eorum finibus, complemento del nombre, complemento circunstancial del lugar, en donde, ¿no? O bien, cuando los expulsan, los están así como intentando expulsar de sus propias fronteras, o, ya vemos, suis con este reflexivo, ¿no? El sujeto. Aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Es decir, o ellos mismos llevan la guerra, hacen la guerra en los territorios de ellos. Es decir, ya sea porque ellos vienen o porque nosotros vamos, ¿no? Pero al final, por una razón o por otra, no paran de pelearse. ¿Vale? Bien. Por supuesto, estos dos verbos van coordinados por este out, ¿no? Bueno. Y ahora vemos esto, yo lo voy a dejar, ¿vale? Siempre lo voy a dejar. Cuando aparecen los corchetes en el texto, en un texto de estos clásicos, no en una edición que no es una edición escolar, los corchetes lo que quiere decir es que según este editor, según otros editores no necesariamente, pero según este editor, esta parte del texto entre corchetes no es original, sino que se ha metido, alguien lo ha metido a lo largo de los siglos, desde que lo escribió César hasta el siglo XX, que esta edición es del principio del siglo XX, pues alguien, algún escriba medieval, lo que sea, alguien ha metido esta parte, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos.